vamos a comenzar primero con una presentación de la base teórica de cómo se construye un modelo de red convolucional cuántica basada en un ordenador de puertas lógicas cuánticas. Mostraremos cuáles son las características de una red clásica convolucional que nosotros queremos trasladar al modelo cuántico, cómo lo trasladamos, ventajas e inconvenientes de cada una de las propuestas que hay para llevar a cabo esa equivalencia cuántica, y posteriormente mostraremos un ejemplo de cómo se ha implementado, cómo CVLab ha implementado este modelo de red convolucional cuántica utilizando Python a partir de las librerías de PyTorch y PennyLane. Como he comentado, lo primero es determinar cuáles son las características de una red convolucional clásica que nosotros queremos trasladar cuánticamente. Como sabemos, una red clásica convolucional lo que hace es estudiar la información posicional de los píxeles de la imagen y a partir de ella extrae características que una red densa pueda trabajar para llevar a cabo una clasificación o predicción en función de cuál sea el objetivo de la red. Por ello, en primer lugar, nosotros cuando intentemos trasladar una red clásica cuando nosotros intentemos diseñar una red cuántica a partir de una red clásica, lo primero que necesitaremos es determinar cómo vamos a codificar los datos, dado que es muy importante conservar toda la información espacial que se pueda de la imagen original clásica. De lo contrario, lo que nosotros vamos a generar es un modelo cuántico que va a ser muy similar a una red completamente conectada. Porque si perdemos la información espacial, lo único que vamos a tener es una serie de neuronas o equivalentes cuánticos a lo que sería la neurona para llevar a cabo lo que es la clasificación. En el caso de imágenes pequeñas no vamos a notar ninguna diferencia, porque una red clásica con una imagen pequeña del tamaño que nosotros vamos a utilizar en nuestras redes cuánticas también da buenos resultados, pero si nosotros nos trasladáramos a imágenes de mayor tamaño, veríamos cómo la precisión de nuestra red disminuiría respecto a una red convolucional clásica equivalente. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que fijar en qué tipo de codificación vamos a llevar a cabo. Tenemos que intentar escoger aquella que conserve mejor la información espacial y posteriormente tendremos que tener en cuenta que nuestro modelo haga uso de esa información. Por otro lado, una vez hayamos codificado los datos, nos tendremos que fijar en cómo vamos a llevar a cabo la convolución. Como sabemos, clásicamente las convoluciones se llevan a cabo a partir de lo que se conocen como ventanas o kernels, que se utilizan para generar las imágenes de convolución, en las cuales se va a generar la información que, tras el proceso de la red convolucional, podremos hacer flatten y podremos introducir dentro de una red completamente conectada, densa, para llevar a cabo la clasificación o predicción. En el caso cuántico tendremos que determinar cómo queremos que sea ese kernel, que estará formado por operadores cuánticos, qué operadores cuánticos queremos utilizar, qué limitaciones va a tener este o estos operadores cuánticos y qué ventajas nos puede aportar respecto al caso clásico. También tendremos que abordar el problema que vamos a encontrar de el límite que existe en el número de qubits que podamos utilizar, porque a diferencia de la red clásica no seremos capaces de generar tantos filtros como tenemos clásicamente. En el caso cuántico tendremos mucho menos filtros, pero podremos utilizar las características de entanglement y superposición para conseguir sortear este problema y obtener ventajas que no obtendríamos con una red clásica. A continuación, una vez hemos generado las imágenes de convolución, tendremos que pasar a realizar el pooling. Clásicamente, realizar el pooling es algo sencillo, dado que supone aplicar una serie de funciones a nuestras imágenes de convolución para reducir el tamaño. En el caso cuántico tendremos que buscar estrategias para poder llevar a cabo ese proceso, dado que desde un punto de vista cuántico no podremos copiar los datos, lo cual nos va a limitar la capacidad de acción que vamos a tener. Sin embargo, como veremos, tenemos una serie de ventajas que clásicamente no tenemos, que podremos utilizar para obtener efectos similares al pooling desde un punto de vista cuántico. Por último, una vez hayamos realizado el proceso, siguiendo una estructura similar al encoder de un autoencoder, donde vamos a ir reduciendo, en este caso cuánticamente, el número de qubits, condensando la información y transformándola a una serie de fichos que sí que pueda utilizar el equivalente cuántico a la red completamente conectada, tendremos que llevar a cabo ese proceso de trasladar la información que tenemos en los qubits resultado de la convolución a unos qubits que puedan ser utilizados por una red densa, bien sea si queremos hacer una red convolucional híbrida clásica o si queremos hacer una red completamente cuántica, un equivalente a la red completamente conectada clásica. Bien, con estas 4 características que tenemos que recuperar en nuestra red cuántica, podemos definir qué arquitectura vamos a seguir. La arquitectura va a ser la siguiente. En primer lugar, llevaremos a cabo la codificación de los datos en una capa de codificación que en la imagen podemos ver como el bloque verde. Posteriormente, iremos aplicando sucesivamente capas de convolución y de pooling. Las capas de convolución llevarán a cabo operaciones definidas por el kernel cuántico, un operador cuántico, que en general trabajará sobre los vecinos más cercanos. En este caso, con vecinos más cercanos nos referimos a los qubits más cercanos, que bien
vendrán definidos en caso de que sea en caso de que el ordenador cuántico en el que nosotros vayamos a ejecutar tenga una conectividad completa, serán qubits definidos, definidos como más cercanos arbitrariamente, y en el caso de que la conectividad no sea completa, se tratarán de aquellos qubits que la propia arquitectura del ordenador cuántico defina como más cercanos, lo cual también nos va a limitar cuántos qubits podemos introducir a la vez en un kernel, a diferencia del caso clásico donde podemos hacer los kernels tan arbitrariamente grande como queramos. Posteriormente llevaremos a cabo el pooling, que en general se va a realizar a partir de medidas controladas y que nos permitirán definir una serie de qubits que contienen información combinada de los qubits previos que se han juntado con el pooling y cuáles ya no son útiles para la red cuántica. Por último, se lleva a cabo el proceso de clasificación, que en este caso, como se trata de un boceto, podemos ver que simplemente es una medida para una clasificación binaria, porque estamos realizando una medida sobre un qubit, pero también para el caso multiclase tendremos que llevar a cabo una serie de operaciones sobre los qubits para poder llevar a cabo esta clasificación multiclase. Comenzando con la codificación, conocemos que en la computación cuántica por puertas existen dos tipos principales de codificación, la codificación por amplitud y por qubit. La codificación por amplitud utiliza las 2 elevado a n amplitudes que tiene un sistema de n qubits. Y en esas 2 elevado a n amplitudes codifica 2 elevado a n variables, siempre con la exigencia de la unicidad de la probabilidad, lo cual nos implica una ligadura en los datos que nosotros vayamos a introducir. En un principio esto no debe de ser un problema porque en la mayoría de problemas de Deep Learning clásico los datos se pueden normalizar sin que esto afecte al resultado final. El uso de la codificación por amplitud nos proporciona circuitos que necesitan muchos menos qubits, pero requieren muchas más puertas, es decir, son más profundos, tanto porque la codificación por amplitud requiere muchas puertas y muchas operaciones, como que posteriormente el procesado de esa información requiere circuitos más profundos, dado que la información está más codificada, está en superposición y es necesario más operadores para poder trabajar con ello. Por otro lado, tenemos la codificación con qubit, que es la más similar a la codificación clásica que se hace con bits, en el cual un qubit contiene una variable, de tal manera que solo los autovectores que son 0001, 000, es decir, que solo tienen un valor de 1, son los que contienen información. Se trata de un tipo de codificación muy sencilla, que requiere muy pocas puertas y que proporciona circuitos mucho menos profundos, pero necesita un número de qubits mucho mayor. En general, esto suele ser un problema, dado que a nivel de simulación no podemos simular una gran cantidad de qubits sin ralentizar, dado que al añadir muchos qubits se ralentiza notablemente la simulación, y en el caso de ordenadores cuánticos reales, añadir muchos qubits añade ruido y además, en algunos casos, debido a la conectividad, nos impide aplicar nuestros algoritmos correctamente. No obstante, cuando nos centramos en cómo se codifica la información espacial, podemos fijarnos que la codificación por qubit es la más conservadora, es decir, la que conserva mejor la información espacial. Esto es debido a que al asignar a cada variable un qubit, podemos hacer también la asignación un píxel, un qubit. Al asignar a cada qubit un píxel, cuando nosotros diseñamos la arquitectura de circuito, es muy sencillo aplicar los kernels de tal manera que se lleva a cabo una equivalencia directa con el kernel clásico. Un kernel puede actuar sobre los qubits que nosotros queramos y esos qubits implican píxeles. Por lo tanto, cada kernel estará actuando, el mismo kernel, cada vez que nosotros lo movamos sobre la imagen, cada vez que nosotros lo movamos sobre nuestros qubits, será como moverlo sobre los píxeles y podremos recuperar completamente la información espacial. Sin embargo, a medida que la imagen es mayor, esta codificación resulta muy poco eficiente, dado que, por ejemplo, una imagen de 5×5 requeriría 25 qubits, que es un número muy alto que incurre en mucho ruido en el ordenador cuántico y a nivel de simulación es muy complicado de realizar. Es por ello que podemos ver en el state of the art cómo se prefiere, cuando la imagen tiene cierta resolución, pasar a codificación por amplitud. Esta codificación por amplitud nos reduce la cantidad de información espacial que hay en nuestro sistema, dado que cuando nosotros vayamos a aplicar, por ejemplo, un kernel a 2 qubits, estamos aplicando un kernel sobre 4 autoestados, en el cual no podremos asignar con certeza absoluta que esos 4 autoestados se refieran a 4 píxeles que se encuentran en la imagen en el vecindario, es decir, que son 4 qubits que están juntos, no me acuerdo de la palabra. Sin embargo, gracias a las propiedades de entanglement y superposición, podremos conseguir que los kernels extraigan la información espacial que se encuentra en el estado. Esta información no ha desaparecido, se encuentra implícita. No es explícita como en el caso de la codificación por qubit, donde sí que nosotros podemos verla en el propio circuito cómo se encuentra la información espacial. Es por ello que
En el state of the art se acepta la codificación como una amplitud como una buena solución para evitar los problemas tanto de simulación como de posterior ejecución en un ordenador cuántico. Una vez vista cómo vamos a llevar a cabo la codificación, pasamos a estudiarla en convolución. La convolución en una red cuántica convolucional se hace mediante operadores cuánticos que actúan como kernels. Estos operadores cuánticos no deben de ser no debe ser un operador cuántico existente, puede ser una combinación de operadores cuánticos existentes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que un operador cuántico no tiene que ser una puerta del circuito, puede ser un conjunto de puertas que nosotros definamos como una operación. Además, a diferencia del kernel clásico, este kernel cuántico tiene muy pocas restricciones. Por ejemplo, no está definido sobre cuántos qubits tiene que actuar el kernel. Esto quiere decir que, por ejemplo, en cierta zona del circuito podemos aceptar un kernel que tenga un cierto tamaño, que por ejemplo que actúe sobre 3 qubits, pero a esa misma profundidad del circuito hay otro kernel que actúa sobre 2. En el caso clásico sería como decir que en una de las capas de la convolución tenemos algunos kernels que son 3x3 y otros kernels que son 2x2. Clásicamente esto no se realiza porque nos daría problemas, pero cuánticamente esto se puede hacer gracias a que tenemos los efectos de superposición y entrelazamiento, podemos en el mismo punto hacer actuar un kernel de cierto tamaño y otro de tamaño menor, por ejemplo, y gracias a la superposición se pueden hacer estas operaciones a la vez sin que éstas afecten la una a la otra, lo cual nos permite paralelizar mucho los cálculos. Por otro lado, el número de parámetros del kernel no está definido, lo cual nos permite añadir más o menos parámetros según nos interese, según veamos cómo entró en el modelo. En el caso de los kernels, nosotros tenemos matrices que en general cuadradas, pero se pueden hacer rectangulares, con unos pesos que están predefinidos para cada capa. Es decir, cuando nosotros aplicamos un filtro, ese filtro se aplica exactamente igual sobre la imagen. No cambia. Es una de las características de la convolución. En el caso del kernel cuántico, sí que se pueden cambiar, sí que se pueden proponer distintos pesos para distintas zonas de la imagen. Dado que gracias a la superposición nosotros podemos poner, por ejemplo, lo veremos posteriormente, un kernel que actúe sobre unos cuantos qubits, que tenga unos ciertos pesos y en ese mismo punto del circuito un segundo kernel que tenga otros pesos. Cuando entrena, parece que nosotros estamos aplicando kernels distintos en el mismo punto del circuito a distintas partes de la imagen, que clásicamente no es viable, pero cuánticamente, gracias a la superposición y el entrelazamiento, el equivalente es como haber aplicado dos filtros distintos para generar dos imágenes convolucionales en el mismo punto, lo cual acelera mucho los cálculos y da mucha más libertad a la hora de entrenar el modelo. Por último, eh, tampoco está definido cómo tienen que ser esos parámetros, en el sentido de que nosotros, en el caso de un kernel, como acabo de mencionar anteriormente, lo normal es utilizar una matriz cuadrada, que el equivalente en operador sería un operador que actúa sobre n qubits. Sin embargo, dada la libertad que hay a la hora de definir el operador, podemos poner una serie de operadores cuánticos dentro, por ejemplo, si nosotros tenemos un kernel que actúe sobre 3 qubits, nosotros no hace falta no estamos obligados a utilizar operadores que operen sobre 3 qubits. Podemos utilizar una combinación de operadores que actúen sobre un qubit, pero que a nivel global los tres hayan sufrido una operación. Esto nos da mucha libertad respecto al caso clásico. Como he mencionado al principio, uno de los problemas que tenemos con los kernels cuánticos, debido al limitado número de qubits que nosotros tenemos, es que no vamos a poder generar un número grande de imágenes convolucionales en un punto del circuito. En el caso clásico, cuando nosotros aplicamos una convolución en una red convolucional, a nosotros nos interesa aplicar n kernels para generar n imágenes convolucionales a partir de una imagen inicial, donde cada imagen tendrá una cierta interpretación, dado que es una caja negra la red neuronal, solo la red neuronal entiende qué interpretación le está dando a cada imagen. En el caso cuántico esto no lo podemos hacer porque, por ejemplo, si tenemos n qubits, donde hemos utilizado codificación por amplitud, no hay más qubits disponibles. Por lo tanto, si n qubits representa una imagen, solo vamos a tener una imagen a la salida. Pero gracias a estas propiedades que tienen los kernels que hemos mencionado anteriormente, donde podemos utilizar los pesos que queramos, pueden ser arbitrarios, la forma del kernel puede ser bastante arbitraria, podemos permitir que en distintas zonas del circuito los pesos no sean los mismos, algo que no se suele hacer en el caso clásico. El resultado final es un estado de n qubits también, donde las operaciones que se han realizado son equivalentes al haber hecho varios filtros. Solo que el resultado de estos filtros está en superposición. Por otro lado, que me lo he dejado por mencionar, sí que podemos ver en el state of the art ciertas propuestas en las cuales, si tenemos una imagen
que requiere n qubits para ser codificada, podemos empezar con ciertos qubits ancilla que se van a utilizar para generar más datos de salida, es decir, generar un estado que tenga más qubits y que se puede interpretar como esas n imágenes o m imágenes convolucionales que se han generado previo paso al pooling, donde ya se va a reducir el número de qubits, como se hace en el caso clásico con con el tamaño de las imágenes. Sin embargo, no se suele utilizar, dado que es muy costoso hacer simulaciones con más qubits, y luego cuando pasamos a ver el hardware cuántico real disponible, vemos que el número de qubits no es tan elevado. Por lo que se prefiere hacer uso de la libertad que tienen los kernels cuánticos definidos para generar ese efecto equivalente de obtener un sistema cuántico final, una ecuación de onda, que tenga la misma información obtenida de otra manera. En vez de haber generado muchas imágenes convolucionales, haber aplicado muchas operaciones de convolución sobre la propia ecuación de onda para obtener un resultado que es equivalente. En el caso de las convoluciones, pese a que he comentado que se pueden utilizar muchos operadores, en este vídeo de ARS se suelen preferir dos tipos de operadores. En primer lugar, para los operadores sobre un qubit se prefieren utilizar matrices U3, que son rotaciones genéricas sobre qubits, que permiten aplicar 3 parámetros y hacer cualquier tipo de rotación. Y en el caso de operaciones sobre 2 qubits, se prefieren las matrices Ising, XX, Y y ZZ, que son operaciones sobre 2 qubits que también nos dan bastante libertad a la hora de rotar nuestros qubits. En el caso de estas matrices sobre 2 qubits se suele preferir utilizar las 3 en combinación, dado que se considera que es equivalente a nivel práctico al haber utilizado una rotación genérica de 2 qubits, que sería mucho más costoso de implementar luego en un ordenador cuántico. Una vez realizada la convolución, pasamos a hacer el pooling. El pooling, en el caso cuántico, consistirá en tomar una serie de qubits y trasladar la información de parte de esos qubits a los restantes, de tal manera que los qubits iniciales ya no contengan información, no porque la información ha desaparecido, sino porque se considera que esa información ya ha sido trasladada al otro. Esto se realiza con operaciones controladas. En general, se prefieren utilizar operaciones controladas alternadas, es decir, una operación controlada clásica, entre comillas, es decir, que solo actúa cuando el qubit vale 1, y una operación inversa, donde solo actúa cuando el qubit vale 0. El objetivo es que el qubit que ha sido transformado haya sido transformado bajo todas las posibles formas bajo los posibles autovectores que pueda adoptar el primer qubit. En este caso, por ejemplo, mostramos el pooling a 2 qubits y vemos como el qubit inicial, el primero, se transforma bajo ambos autovectores que puede adoptar el segundo qubit, de tal manera que se considera que el segundo qubit ya solo contiene información redundante. Además, podemos ver aquí que las operaciones que se están aplicando sobre el primer qubit son arbitrarias. Es una matriz U3. Esto es debido a que, a diferencia del caso clásico, donde en general se define una estrategia para hacer el pooling, puede ser tomar el valor máximo de los píxeles, el valor mínimo, la media, etc. Aquí se permite que la red, durante el entrenamiento, aprenda cuál es la mejor estrategia de pooling. Nos va a aportar mucha mayor libertad y flexibilidad a la hora de entrenar el modelo, pero va a añadir una capa de dificultad durante el entrenamiento, del cual hablaremos posteriormente. Dado que hemos liberado un qubit que ya no va a ser utilizado, este puede reutilizarse para ciertas operaciones dentro del circuito, lo cual nos va a permitir aplicar ciertas estrategias que, si no tuviéramos un qubit liberado, nos exigirían tener más qubits y por tanto nos dificultarían la ejecución. Por un lado, se puede utilizar para seguir la estrategia que he mencionado anteriormente de generar más, entre comillas, imágenes convolucionales vía la utilización de qubits ancilla extras para tener un estado final que de manera efectiva tenga más qubits que el inicial. Dado que esta no suele ser una estrategia que se suele seguir, no es la más no es la que más se ve en el state of the art, pero es posible. Lo que más se suele utilizar es el qubit este que ha sido liberado, se puede utilizar como mancilla para la capa de flatten y red densa, de la que hablaremos posteriormente. Se puede utilizar como mancilla para operaciones más complejas que la U3 y la Ising, para utilizar kernels más complejos en partes posteriores del circuito, y sobre todo se suele utilizar para implementar correcciones cuánticas de tal manera que se consigan redes más robustas, sobre todo en el caso de que se vayan a ejecutar en ordenadores cuánticos ruidosos, que actualmente son los que se consideran que van a ser state of the art, van a ser utilizados en el state of the art porque son los ordenadores cuánticos con los que contamos hoy en día.
Una vez hemos llevado a cabo las distintas capas de convolución y pooling, donde se aplican alternativamente convolución y pooling, hasta que se obtienen una serie de qubits reducidos que contienen toda la información, donde el número de qubits que se pueden desear es arbitrario. Normalmente en el state of the art se prefieren conservar 2 qubits, es decir, donde ya no se podría hacer más que una única convolución extra, donde solo tendríamos un qubit, se lleva a cabo la operación de flatten y aplicar una red densa. Si nosotros utilizáramos una red cuántica híbrida, este paso sería sencillo, dado que simplemente tendríamos que medir los valores esperados de los qubits que contienen toda la información y aplicar una red densa. Y en el caso de que queramos diseñar una red completamente cuántica, tenemos que tomar estos resultados de los qubits que contienen la información y trasladarlos a unos qubits donde nosotros podamos aplicar una red densa cuántica, es decir, un circuito variacional cuántico, de los cuales nosotros vayamos a extraer la información. Para clasificar con esta red cuántica se pueden seguir 2 estrategias. Se puede clasificar con amplitud o se puede clasificar con qubit. Clasificar por amplitud quiere decir que de los qubits que nos van a servir nosotros para determinar la clase a la que vamos a clasificar, cada octovector representa una clase. En la clasificación por qubit quiere decir que cada qubit representa una clase. Por ejemplo, si tenemos 2 qubits, clasificación por amplitud nos permite tener 4 clases, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y en la clasificación por qubit solo 2, primer qubit o el segundo. A diferencia del caso anterior, en la codificación del state of the art prefiere la codificación por amplitud, en este caso se prefiere la clasificación por qubit, porque dan muchos mejores resultados que la clasificación por amplitud, sobre todo a la hora de medir los resultados, dado que requiere muchas menos ejecuciones y unos circuitos menos profundos. Para llevar a cabo esta traslación de los resultados de los qubits resultado a los qubits sencilla, lo que se hace es se toman unos qubits sencilla y se utilizan una serie de puertas controladas, generalmente puertas X, para trasladar la información a partir de una serie de puertas X que nos permiten seleccionar cada autovector de los qubits resultados. Si consideramos que los 3 qubits que vemos en la imagen, los 3 qubits de arriba, representan los resultados que se obtienen tras varias convoluciones y pooling, lo que se hace es que se aplican una serie de puertas NOT controladas y unas puertas Pauli X para ir seleccionando cada uno de los autovectores de este subespacio de qubits resultado y trasladarlos a los qubits sencilla que se van a utilizar para la clasificación. En esta imagen hemos puesto el caso más genérico que se utiliza en el state of the art, donde además de esta extracción se utilizan unas puertas de entanglement que pueden ser o no parametrizables para llevar a cabo una serie de operaciones sobre estos qubits que serían equivalentes a las capas completamente conectadas de la red clásica, antes de llevar a cabo la medición para determinar la categoría a la cual se clasifica la muestra en concreto que se haya introducido en la red. Una vez vistos cuáles son las características principales de la QCNN, vamos a hablar de los modelos state of the art en los que nos hemos fijado. Son los modelos Kong y Bocan, que hemos denominado así en función del autor principal de los artículos de los cuales hemos extraído estos modelos. En el primer modelo, que es un modelo muy sencillo, que además es uno de los que recomienda Penny cuando uno desea estudiar estos modelos QCNN, está basado en una serie de kernels que podemos ver aquí rodeados por un cuadrado rojo, formados por una primera capa de puertas sobre un qubit, una segunda capa de 3 puertas sobre 2 qubits, concretamente la XXY y ZZ, y posteriormente otras 2 puertas de un solo qubit. Esto nos permite iniciar con una serie de correcciones sobre los qubits iniciales, es decir, situar los qubits iniciales en un estado propicio para que luego sean procesados por las puertas eSync, el propio procesador con las puertas eSync, y otras 2 puertas U3 sobre un qubit que nos permiten hacer ciertas operaciones sobre estos qubits de manera individual, lo cual da mucha flexibilidad al kernel a la hora de realizar cualquier operación. Posteriormente, el pooling en esta red se realiza con una puerta U3 controlada que vemos en el recuadro verde. En este caso, este autor ha preferido no utilizar estas puertas controladas alternadas, lo cual nos da una red mucho más sencilla de entrenar, aunque no tiene tanta libertad. También podemos apreciar que con el objetivo de reducir el número de puertas, la propia puerta U3 se utiliza como parte del kernel de la siguiente convolución, que vemos también rodeada con un recuadro rojo. En este caso mostramos el modelo binario, por lo cual, dado que el modelo binario solo requiere la medición de un solo qubit, este autor propone no utilizar qubit sencilla y directamente en el recuadro amarillo podemos ver que se utiliza una puerta
arbitraria que se consideraría la capa densa de una red clásica para llevar a cabo la clasificación. Posteriormente, el caso multiclase se puede proponer sustituyendo esta simple medición por una serie de puertas not controladas que trasladen la información a los qubits de Ancilla que van a servir para clasificar. Introduciremos tantos qubits como clases nosotros necesitemos clasificar. En este caso, no he utilizado puertas NOT, dado que estamos con 2 qubits finales y ha considerado el autor que no se necesitan, realmente se pueden implementar, pero ha añadido una serie de capas de entanglement que son el equivalente a la capa densa. En el siguiente modelo veremos que el siguiente autor ha preferido otra estrategia. En este caso, nos vamos a fijar sobre todo en la parte final, en el recuadro rojo final, que nos hace referencia a la traslación de los datos, o sea, de los resultados obtenidos de las convoluciones a los qubits de clasificación, dado que la parte anterior sería, en este caso nosotros hemos decidido, dado que este autor nos deja abierta la posibilidad del kernel que queremos usar, hemos decidido en este modelo utilizar el mismo kernel que en el anterior. Nos vamos a fijar, por tanto, en la propuesta que este autor hace para trasladar los resultados de los qubits de salida de la convolución a los qubits de clasificación. En este caso, el autor ha preferido utilizar una serie de puertas Toffoli, donde después de cada puerta Toffoli utiliza una serie de puertas X para ir seleccionando de los 2 qubits de salida cada uno de los autovectores, de los 4 autovectores que tendríamos en este subespacio de 2 qubits. Y cada uno de esos autovectores lo utiliza en cada uno de los qubits Ancilla. En este caso, el autor ha preferido no utilizar el equivalente a las capas densas, es decir, no utiliza capas de entanglement, pero añade ciertas capas de preprocesado antes y después de la convolución, que realizarían un efecto muy parecido al de la capa densa. En nuestro caso hemos preferido mantener la capa densa porque hemos considerado que era la estrategia más interesante a seguir, dado que era la más parecida a la red clásica, y después, durante las simulaciones, hemos comprobado que ha sido una buena elección. Por último, antes de pasar a mostrar el ejemplo que hemos realizado de estas redes cuánticas convolucionales, vamos a hablar de los hiperparámetros que hemos utilizado. Como hemos comentado anteriormente, existe mucha libertad a la hora de escoger kernels, forma de los kernels, parámetros de los kernels, cierta libertad también a la hora de escoger la arquitectura, lo cual añade una capa de complejidad a la hora de entrenar la red. Además de la propia capa que tiene entrenar una red convolucional y las dificultades que nos podemos encontrar a la hora de entrenar una red cuántica, entre ellas el barra en plato, que es uno de los problemas más importantes que nos hemos encontrado. Tras realizar una serie de simulaciones, hemos determinado que el mejor optimizador que podemos utilizar es Adam y la mejor función de pérdidas es MSE, lo cual nos ha llevado a plantear esta red convolucional como una red, en vez de clasificadora, una red de regresión, donde el valor a predecir son vectores 0, 1, 0, 0, 0, 1, es decir, realmente le estamos diciendo que prediga la etiqueta, pero no utilizando funciones de cross-entropy, sino con MSE, porque hemos comprobado que la cross-entropy sufre mucho del efecto de barra en plató, mientras que MSE es bastante más resiliente frente a este problema del barra en plató y pérdida de los gradientes durante la retropropagación. En el caso del optimizador Adam, hemos visto también que el optimizador Adam es el mejor para evitar que este gradiente desaparezca durante la retropropagación. En este caso, ya lo esperábamos, dado que en general los optimizadores Adams suelen ser los mejores a la hora de entrenar QCNNs. Y bien, una vez realizada esta presentación teórica de la red, mi compañero Agustín va a describir el ejemplo práctico que nosotros hemos utilizado utilizando PyTorch y PennyLane. Vale, pues como podemos ver aquí, como veíamos antes en el diagrama que explicó mi compañero, las redes que estamos intentando implementar tienen esta forma. Tienen primero un circuito que codifica los datos clásicos en un estado en que todos los spines son 0, y luego ese estado se pasa a puertas cuánticas que actúan como capas de convolución, bueno, de forma análoga, con conexiones entre qubits locales, qubits que son vecinos entre sí, luego a capas de pooling y así sucesivamente hasta que se
realiza una medición y se obtiene el resultado de clasificar el input. Que por cierto, aquí está la fuente del diagrama. Este tutorial se ha basado en la demostración que proporciona PennyLane en este enlace de aquí. Comenzamos importando las librerías necesarias, entre ellas PyTorch y PennyLane, usando las abreviaciones estándares, como podemos ver aquí. También Matplotlib para poder visualizar y funciones de NumPy de PennyLane. Continuamos definiendo la capa convolucional. En nuestro caso vamos a usar la siguiente secuencia de puertas. 2 puertas de un qubit U3, una en cada qubit, aplicadas a la vez, con 3 parámetros cada una, seguido de 3 puertas Ising de 2 qubits, aplicadas una detrás de la otra, un parámetro cada una, y otras 2 puertas U3 también aplicadas como antes, una en cada qubit, como podemos ver aquí. Esta función admite un mínimo de 3 cables de 3 qubits, si no el circuito sería muy pequeño. Entonces podemos ver aquí cómo se añaden las puertas. Aquí tenemos las primeras puertas U3, aquí tenemos las Ising y aquí tenemos las últimas U3. Entonces, luego pasamos a la implementación de la capa de pooling, su definición, que es una puerta U3 controlada por la medición del cable de control. Como podemos ver aquí. Aquí hay una medición. Y aquí hay una operación condicional en dicho cable. Y para finalizar la definición de las capas del circuito, definimos una capa que es combinación de una capa convolucional y otra de pooling. Aquí podemos ver que estamos aplicando las dos definiciones anteriores. Con todo esto creamos el objeto QNode. Como son imágenes de 16 por 16, tenemos que codificar 256 píxeles. Usando Amplitude Embedding, esto quiere decir que necesitamos 8 cables o qubits. Dejamos el circuito en función de los pesos y del input, que definiremos más adelante. Entonces, podemos ver aquí parámetros y características. Y aquí tenemos el Amplitude Embedding, con las características y los qubits. Esto es una función que sirve para dibujar una barrera cuando queremos hacer un diagrama de circuito cuántico. Y aquí añadimos las capas como tal. Aquí tenemos la capa conjunta de convolucional y de pooling, cables, y tenemos otra vez barrera. Y esta es la capa que equivaldría a la capa completamente fully connected de una red CNN clásica. Para poder usar este modelo en nuestro pipeline de PyTorch, vamos a meterlo dentro de una clase que hereda de torch.nn.module, como es típico en PyTorch. Creamos una variable que sirve para guardar los pesos necesarios para nuestro circuito y lo declaramos como atributo de la clase. Por último, modificamos el método forward, donde llamaremos a nuestro circuito con nuestros parámetros y con el input correspondiente. Entonces, tenemos aquí los atributos del objeto. Y aquí vendríamos a hacer la definición de todas las capas como hemos hecho anteriormente. Y entonces el circuito vendría definido aquí, como lo hemos definido aquí. Y este método pues sirve para enseñar el diagrama como tal, que lo veremos un poco más tarde. El circuito anterior solo nos sirve para resolver problemas binarios. Vamos a añadir las sencillas para poder resolver el problema multiclase. Para ello, vamos a modificar nuestro circuito conf/net, como lo hemos visto antes, añadiendo puertas CNOT desde los cables restantes hasta los cables de ancillas. Además,
añadiremos unas puertas al final para darle más profundidad a la red. Podemos ver aquí cómo hacemos básicamente lo mismo, pero con las puertas CNOT. Puertas CNOT que se pueden encontrar aquí mismo. Y el circuito que resultaría de esto se puede ver aquí. Tenemos aquí la codificación del estado de los datos clásicos en el estado inicial. Aquí tenemos los datos codificados y aquí tenemos las capas de convolucionales, pooling, convolucionales y de pooling. Y finalmente tenemos aquí lo que sería el equivalente de la fully connected y las puertas CNOT aquí, que se transfiere la información a las sencillas y aquí más capas fuertemente enlazadas. Y aquí ya finalmente se hace la medición de los 4 qubits sencillas. Bueno, ya hemos visto la definición del modelo como tal. Ahora lo que queda es entrenarlo, es obtener los datos, entrenarlo y evaluarlo. Entonces, el pipeline que se usa es típico de PyTorch, que definimos hiperparámetros, cargamos los datos, definimos el modelo, el optimizador y las pérdidas, entrenamos y finalmente evaluamos. Entonces, los hiperparámetros de entrenamiento serían 60 épocas, 16 muestras por batch, 10 a la menos 3 de learning rate, de tasa de aprendizaje. Esto sería los datos de entrada, el tamaño de los datos de entrada. Fijamos la semilla para reproducir el comportamiento pseudo aleatorio que podamos tener y especificamos que todo esto lo estamos haciendo en la CPU. Para cargar los datos, PyTorch tiene torchvision.datasets, donde podemos encontrar el dataset de MNIST. Tomamos este dataset y hacemos algo de preprocesado, como hemos dicho anteriormente, reduciendo el tamaño de las imágenes de 28 por 28 a 16 por 16 y nos quedaremos únicamente con los 4 primeros dígitos. Además, partiremos las imágenes, el conjunto de datos resultante, en 2000 imágenes para entrenar y 1000 para validación. Por cada época evaluaremos las imágenes de validación y os guardaremos el mejor modelo que obtengamos. Entonces podemos ver cómo aquí se cambia el tamaño de las imágenes. Convertimos a un tensor de PyTorch. Decimos dónde está el conjunto de datos. Y aquí ya vendríamos a... Aquí ya lo descargaríamos. Decimos el objeto. Aquí instanciamos el objeto DataLoader para cargarlo. Ahora vamos a declarar nuestro circuito y pasarle al optimizador los parámetros que hemos definido antes en nuestra clase. También definiremos el criterio de pérdidas. Tenemos 8 qubits, input wires, 4 clases. Tenemos el modelo como tal, creamos una instancia de la clase que hemos declarado anteriormente. Instanciamos el optimizador. Tenemos aquí los parámetros del modelo y aquí la función de pérdida. Con todo esto empezamos a entrenar nuestro circuito. Es el pipeline de PyTorch normal, excepto por cómo evaluamos las predicciones, ya que aunque PennyLane acepta batches, cuando se devuelven varias mediciones no funcionan correctamente y es más rápido hacer una list comprehension y luego pasar la lista a un objeto torch.tensor de PyTorch. Antes de nada, importamos una función que calcula la librería de la accuracy de la librería scikit-learn, además de una función para determinar el tiempo transcurrido. Y para mostrar una barra de progreso, que todo eso lo hacemos aquí.
le decimos al código donde queremos hacer los resultados, inicializamos unas cuantas otras variables y empezamos a entrenar. Aquí hacemos lo típico que se hace cuando se entrena un modelo de Python. Se cargan los datos, se obtienen las predicciones, la pérdida, se ponen los gradientes a cero, se propaga hacia atrás, se actualizan los parámetros y otra vez. Y aquí informamos al usuario un poco de el progreso. Entonces, al final de cada época, se itera sobre el conjunto de validación y se obtiene la accuracy, la exactitud del modelo resultante. Guardamos lo obtenido y si es la mejor, pues se guarda, como podemos ver aquí. Bien. Y aquí finalmente representamos gráficamente los resultados de entrenar la red. Entonces se ha conseguido llegar a 70% de exactitud de accuracy en validación, ajustando un poco los hiperparámetros. En la primera imagen se muestra la matriz de confusión del modelo, mientras que en la segunda se muestra la evolución de la accuracy media sobre todas las clases y de la pérdida en cada época. Podemos ver que, por ejemplo, el modelo se confunde bastante cuando clasifica una imagen como un dígito 3, pero en el resto tiene ya un rendimiento un poco más aceptable. Y aquí podemos ver la evolución de la pérdida y de la exactitud con cada época de entrenamiento. Y esto ya sería el final.